Ya sos el doctor Martín Luf. ¿Cómo estás, Martín? Hola Julián, buenas tardes, Leo, ¿cómo están? La verdad que fantástico. Bolillo, ¿vos Hola, andás hola todo bien? Martín, buenísimo. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros otro martes. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bien, por suerte tranquilo, pude dormir, pero no fue suficiente, ¿viste? Nunca es suficiente el fin de Ajá. semana. Nos pasa a todos, ¿eh? Bueno, algunos en menor medida, pero Sí. bueno. Bueno, Martín, contanos un poquitito de lo que tenías preparado para el día de hoy. Bueno, hoy estaba buscando qué tema podía interesarle por ahí a la sociedad y se me ocurrió hablar de lo que son los delitos de bagatela o delitos de insignificancia. Delitos de Eh, insignificancia. Exactamente. A ver. Son, como el nombre lo dice, delitos que cumplen los requisitos del tipo penal. Para explicárselo a la gente, el tipo penal es lo que está en el código propiamente dicho. Por ejemplo, nosotros en el artículo 79 tenemos el homicidio simple, el que matare a otro. Ese es el tipo penal. Ajá. Entonces, bueno, obviamente, el que lleva adelante una acción que cause la muerte de otra persona va a estar encuadrado dentro de ese tipo penal dentro de la acción prevista. Claro, lo que establece Ahora, que va a ser punible y que no. exactamente, establece las conductas prohibidas y los elementos que deben reunir esas conductas para que sean condenadas por el Estado. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Hay delitos que encajan en estas conductas, pero son igualmente tan insignificantes que normalmente, digámoslo, no llegan a ser considerados dignos de pena, pongámoslo de alguna forma. A ver. Esto es por un ejemplo. Hubo un caso que llegó a casación y había sido condenado a 15 días de prisión una persona por el hurto de 2 desodorantes y un jabón en una cadena de farmacias. Ajá. Apelan y casación dice, bueno, evidentemente fue insignificante, porque encima fue tentativa. O sea, al señor lo agarraron queriendo salir de la farmacia con esas cosas, por ende ni siquiera la sustrajo. Claro. Entonces tenemos un delito que realmente no hay una lesión real, inclusive por el bajo costo económico de las cosas que se pretendían robar. También ha habido casos en los que se ha condenado a gente por robarse, por ejemplo, una bandeja de fiambre. Claro, sí, ha pasado mucho, por ejemplo, acá que en las cadenas de supermercados, gente que se ha robado carne o esas cosas, de que a las pocas horas, o sea, prácticamente es como que no se sigue un proceso, ¿puede ser así, Martín? A ver, no es que no se siga un proceso, porque a ver, nosotros Claro, en nuestro perdón, sistema me expresé mal yo. no tenemos previsto ya en el código como esa excepción. Sí, será que el juez va a tener que analizar el caso concreto y juzgar que no existe tipicidad, o sea, que no se cumple los elementos necesarios del tipo precisamente por la bagatela, o sea, por esto de que no es digno de pena. Claro, Pero tiene que verse en el caso concreto, no es que la policía lo registra y dice, no, bueno, este delito no lo procesamos, no. no, Debe claro. ser procesado, pero es el juez en el caso concreto el que va a sostener la insignificancia del delito. Y en estos casos, ¿qué suele suceder, ¿no? Cuando hay una clara insignificancia, ¿no? Porque claramente, o sea, termina siendo mucho más costoso el proceso de la lesión jurídica en sí. Exactamente, a ver, pongamos el ejemplo que vimos recién, 2 desodorantes y un jabón. Sí, ¿Cuánta plata? Supongamos que los desodorantes son caros y el jabón es de marca de vanguardia. sí, Estaremos hablando de 500 pesos, 600, 700 pesos en total. como mucho. Ah, y claro, ahora fíjese, en la sustracción de ese monto se va a movilizar la policía, se va a movilizar el Poder Judicial, en la figura tanto del juzgado como de la Fiscalía. Ahora, si la persona hurtó unos elementos de tan bajo costo, probablemente no tenga fondos para contratar un abogado. Así que todavía también la Defensoría Oficial. También. Fíjese cuánto dinero estamos movilizando por algo que encima lo recuperaron, porque si lo agarraron, especialmente porque lo agarraron sustrayendo las cosas, entonces el local recuperó las cosas, ni siquiera tuvo la pérdida económica. Claro, porque a veces pasa que, bueno, que como que queda ahí, por así decirlo, vamos a hablar Claro, mal y pronto. pasa mucho, lo que pasa es que nosotros qué vemos como sociedad, ¿no es cierto? Nosotros vemos la noticia de que alguien perpetró un hurto en un comercio y después vemos la noticia de que fue liberado a las pocas horas. Claro, Entonces decimos, ¿qué pasó? Ahí en primer lugar lo que pasó fue que se procesó a la persona, se le toma los datos y se eleva al juzgado. El juzgado procede a leerle derechos y garantías,
e iniciar el proceso de investigación a ver qué ocurrió, a ver si realmente ocurrió un delito. Sí. En ese periodo la persona va a esperar en libertad. Esa es la regla general, salvo que haya situaciones que hagan presumible que hay un riesgo de fuga o que se puede alterar pruebas o que se puedan editar a testigos, pero si no, la persona espera el proceso en libertad. Esa es la regla general. Sí. Entonces la gente se enoja porque dice, ¿cómo puede ser? Es la tercera vez que lo agarran hurtando y sale en libertad. Y sí, en primer lugar lo que tenemos es esto, el proceso de libertad. Y el segundo lugar es que probablemente en la mayoría de sus casos, cuando estamos hablando de delitos de bagatela, no se va a llegar a una condena, ya puede ser, porque en Tierra del Fuego no nos olvidemos que tenemos los sistemas alternativos de solución de conflictos, es decir, que esto puede terminar en una mediación, en el centro de mediación, ¿sí? Reponiendo el daño, pidiendo la disculpa al dueño. Cuando son delitos tan leves, por ahí la reparación no es tampoco tan difícil. Claro. Y por el otro lado tenemos después que el mismo juez diga esta acción no debe proseguir porque evidentemente hay una insignificancia en la acción típica. A ver, pongámoslo así. Alguien le arranca un pelo de la cabeza a otra persona. Un cabello estamos hablando, no que le tironeó los pelos, un pelo. Si se causó una lesión y hay un dolor leve, no es natural que se haya salido el pelo de esa manera. Ahora, ¿justifica arrancar un solo cabello de la cabeza a alguien un proceso penal? No. Bueno, en este caso es similar, pero lo que pasa es que ante los hurtos nos sentimos tan vulnerables las personas que enseguida salimos a pedir que por favor los encierren. Y por ahí lo que está pasando es esto, digamos, que el juez lo que estaba hablando es de insignificancia del delito. Claro, y acá nos llegaba una consulta, Martín, te quería preguntar, bueno, un poco esta diferencia, ¿no?, que haces entre el hurto y también, bueno, lo que es una tentativa de robo o robo directamente, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia entre hurto y robo, bien. A ver, en ambas son delitos contra la propiedad privada, ¿no es cierto? Pero en el robo va a estar, hablando mal y pronto, no es técnicamente correcto, pero agravado, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque hay violencia, ya sea a las personas o a las cosas. Bien. ¿Sí? Entonces si yo, Julián tiene el celular en la mano, y yo vengo y lo forcejeo para sacarle el teléfono, estoy haciendo violencia en la persona, ya estoy constituyendo un robo. Si rompo un vidrio o rompo un cerco para sacar al de ahí adentro, ya estoy haciendo violencia sobre las cosas, y es un robo. Claro. En cambio, si yo paso, hay una reja abierta y hay un teléfono apoyado en la reja y lo agarro, me lo llevo, es un hurto. Bien. ¿Sí? Ahí radica la diferencia. Y obviamente tiene penas distintas. El robo tiene pena más grave que el hurto. Hace un ratito vos hablabas del tema de la tentativa, ¿no? Que muchas veces se ve que hay personas que se apoderan de cosas, ¿no? Como decías vos, el señor que lo agarraron con 2 desodorantes y un jabón. Y muchas veces se genera la confusión de cuándo es tentativa y cuándo no. ¿Nos podrías aclarar un poquitito cómo es ese panorama, Martín? Bien. La tentativa se configura cuando se interrumpe el plan concreto del autor, no llega a concretar el hecho. Claro. ¿Sí? Ahora decís, pero le robó el teléfono. Para que el robo o el hurto se concreten, es necesario que se quite de la esfera de custodia de la persona el objeto robado, el objeto sustraído. Entonces, si yo te saco el celular, pero vos en el mismo acto me sujetás, forcejeás y lo recuperás, yo tuve una tentativa. Claro. Porque no lo pude sacar de tu esfera de custodia. No llegué a irme lejos con el teléfono, digámoslo de una manera. No pudiste aprovechar el bien. Exactamente. Claro. Exactamente. No pude hacer uso del bien, una disposición libre sobre el bien. Entonces, y tampoco interrumpí la libre disposición del otro. Fue momentáneo un forcejeo, pero siempre se mantuvo dentro de la esfera de que de hecho estaba ejerciendo la custodia al depender del bien y tratar de recuperarlo, ¿no es cierto? Bien, la verdad que quedó clarísimo. Sí. Y bueno, además que por ejemplo, ¿no? Como vos lo decís, por ejemplo, un robo puede tener un agravante o varios, y en este sentido el hurto también, o el hurto es solo hurto y nada más, ¿cómo es eso? Sí, el hurto puede tener agravantes que se dan por el escalamiento y demás, pero en principio el hurto no... A ver, acá lo busco para dárselos bien, digamos. Sí, sí. El hurto es
apoderar ilegítimamente una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Ese es el hurto como delito general, ¿no es cierto? Claro. Y después las agravantes, ese tiene pena, por ejemplo, de 1 mes a 2 años. Y como agravante tenemos cuando se hace de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes, otros insumos similares, dejados en el campo. Esto es, por ejemplo, cuando los alambradores dejan sus herramientas de trabajo, el fardo de alambre para seguir trabajando mañana, por ejemplo. Claro. En este caso la pena pasa de 1 mes a 2 años, que era hasta recién, de 1 a 6 años. Bien. ¿Sí? Y así, bueno, tenemos varios agravantes. Bien, y uno iría, por ejemplo, a prisión ya si es superior a 3 años, o cómo es ahí el asunto. A ver, la pena de prisión está. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos, se trata de evitar la prisión de las personas, porque Claro. no es saludable encerrar a un tipo. O sea, esa es la verdad. Claro, eso es lo último de lo último ya, digamos. Exactamente, es lo último que tenemos. Entonces, si es un hurto leve, si está condenado a 3 años de prisión, por ahí es más útil que esa condena la pase en suspenso, es decir, en su domicilio, teniendo que reportarse periódicamente mientras va cumpliendo esta pena, porque ya la justicia le marcó que él tuvo una falta y que la pena correspondiente era esta. Entonces la educación, la resocialización de la persona va a estar dada por haber pasado por el proceso penal. Claro. Lo que tenemos claro es que la pena en suspenso, la aplicación de pena en suspenso es hasta 3 años. Por eso dice menos de 3 años es carcelable o no es carcelable. Lo mismo que para el instituto, por ejemplo, de la suspensión de juicio a prueba, que lo que trata es de cuando la pena prevista para el delito, porque en la suspensión de juicio a prueba no tenemos culpables todavía, pero Claro. cuando la pena prevista para el delito es menor a 3 años, esta persona, sin reconocer el hecho, o sea, sin declararse culpable, puede ofrecer reparar el daño de manera tal de que al estar reparado el daño no hay un bien jurídico lesionado, se supone, y terminamos el proceso ahí. Bien. Bueno, la verdad que Martín, recontra claro, un lujo la columna de hoy. Así que bueno, clarísimo, Leo, vos ya la diferencia entre robo, hurto, tentativa, todo al pie de cañón. Ya. La verdad que sí, son esos por ahí delitos que a uno lo molestan, por así decirlo, ¿no? Esos delitos. Exactamente, son los que nos toca. Pasa que es una de las cosas más frustrantes que tiene la persona, que Claro. es en relación a su espacio de intimidad y privacidad, que es la sustracción de sus cosas, que las considera propias. De hecho, hay un fenómeno que no me voy a entrar mucho para no extenderme a mí, porque no soy experto, pero que estudiaba que inclusive esto de que las personas que delinquen terminan matando por cosas como un celular, es porque en el momento en el que ellos decidieron llevar adelante el atraco, digamos, o el robo, ya consideran como de su propiedad la cosa, entonces están defendiendo la cosa de la misma forma que la defendemos nosotros del ladrón. Claro. Igual esto ya estamos hablando de estudios sociológicos que me exceden en el campo de mi profesión. No, claro, tal cual. Pero creo que también responde un poquitito, ¿no?, a lo que es el humor social respecto de lo que es la eficacia del aparato judicial, ¿no? O sea, vemos muchísimas veces que hay conocidos de delincuentes, ¿no? Sobre todo en una comunidad chica como lo que es Río Grande, que permanentemente son noticias, ¿no?, por diferentes delitos que cometen y sobre todo dicen, o sea, sucede esto que vos decís, ¿no?, que vos relatás, acerca de que bueno, que ya están libres, que sucede esto, pero creo que tiene un trasfondo un poquitito más complejo y nos sirve mucho tu aclaración de hoy, Martín. No, aparte, bueno, y eso hay una cuestión más a aclarar ahí. No pensemos, no olvidemos que se satura el sistema judicial Sí. si nosotros estamos procesando cada hecho que existe. Entonces, por ahí estos delitos de bagatela lo que hacen es saturar y ralentizar causas que por ahí son más graves, la víctima está sufriendo un padecimiento mayor al de estos otros delitos. Eso también es una cuestión a tener en cuenta. Tal cual. Perfecto, quedó clarísimo. Bueno, Martín, la verdad que agradecerte por tu participación del día de hoy y bueno, desearte una buena semana y te estaremos esperando el próximo martes. Igualmente, chicos, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a la audiencia. Les mando un abrazo enorme. Un abrazo Abrazo grande. enorme. Bueno, lo teníamos ahí a Martín Luf, abogado, con su columna de todos los martes, Derecho les pon chance. Sí, acá justo leíamos una consultita y después se la vamos a pasar también a Martín, que estaba llegando justo sobre el final ya. Sí. Así que bueno, la verdad, muy interesante, como decimos, ¿no? Un delito que por ahí les ha tocado, capaz a vos que estás del otro lado y escuchándonos, te tocó de cerca, un amigo, algo, un familiar. Así que bueno, ahí tienen un poquito de qué es lo que pasa y que todo tiene un porqué también. Así que bueno, le agradecemos mucho a Martín ahí nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, Julio, una tarde de mosca.